El vidente, capítulo 11. Corrientes ocultas de lo profético. En mi propia experiencia descubrí que el camino más directo a una intimidad mayor con Dios fue a través de la práctica de una de las artes casi perdidas en el ritmo apresurado de la iglesia de hoy, algo llamado oración contemplativa. Desde que la descubrí, hace más de una década se convirtió en una de mis favoritas, uno de los rasgos centrales de mi andar con Dios. Usted puede preguntar, ¿qué tiene eso que ver con cultivar la dimensión del vidente? Para los principiantes, permítanme darles un pensamiento que desarrollaré a lo largo de este capítulo. La oración nos lleva a su presencia y esta es el espíritu de la revelación. Una noche en 1991, tuve un sueño que no entendí, lo cual no es para nada raro tratándose de mí. La voz del Señor me dijo, te revelaré las corrientes ocultas de lo profético. En ese tiempo una joven pareja vivía con Michelle Ann y conmigo. Marcus y Alexius Young se preparaban para ser enviados como cuarta generación de misioneros al sudoeste asiático. A causa de que Marcus fue criado en el campo misionero en las Filipinas, su andar cristiano era bastante diferente al de muchos cristianos en Norteamérica. Básicamente fue autodidacta, su lectura casi exclusiva se resumía a la Biblia y algunos escritos de la iglesia cristiana primitiva. Su pericia literaria no era aquella de los escritos modernos, carismáticos o algo por el estilo. Mientras meditaba en mi sueño pensé en Paul Cain, un estadista vidente de nuestros días que reemergió luego de 25 años de estar oculto. Conociendo su peregrinaje, especulaba que las palabras habladas en mi sueño, te revelaré las corrientes ocultas de lo profético, podrían significar que todavía había otros como Paul Cain que estaban ocultos. Sentí que el Señor iba a sacar esas vasijas escondidas en el armario e iba a revelarlas. Estaba emocionado con la idea de que mis caminos pudieran cruzarse con los de otra gente profética para que pudiéramos aprender unos de otros. Cuando le conté mi sueño a Marcus y la interpretación de su significado, él me dijo, no, eso no es lo que tu sueño significa. El Señor va a revelarte las corrientes ocultas de lo profético a través de los padres del desierto y los cristianos místicos. Cuando escuché eso, mi corazón saltó dentro de mí y dije, oh, sí Señor, siempre amé la historia de la iglesia, aunque no tengo grandes estudios sobre ella. Con frecuencia me topo con revelaciones de proporciones significativas casi por accidente. En otra ocasión similar estaba tendido sobre el suelo, teniendo algo de tiempo de alfombra, luego de que Maheshapta hubo orado por mí. Mientras estaba tirado vi una imagen de un barril, era de madera, pequeño y redondo. Mirando la figura en el espíritu pensé, no puede ser de Dios, pero al seguir mirando vi que el barril estaba debajo del cuello de un gran perro, de hecho era un San Bernardo. Al continuar mirando esta visión interactiva, el gran perro vino corriendo hacia mí y me miró fijo a los ojos. ¿Qué es esto?, me pregunté. Recién allí las palabras entraron a mi mente. Voy a presentarte la vida de San Bernardo de Clairvaux. Nunca había oído ese nombre. Después aprendí que fue un monje del siglo XII, que estaba familiarizado con el tema de la oración contemplativa y el caminar en gran intimidad con Dios. Estas experiencias me lanzaron a un viaje de 1 año de duración, en el cual exploré algunos de los tesoros más ricos del cristianismo, una travesía que animo a cada creyente a realizar. Por 1 año entero, me hubiera encantado que fuera más, leí solo de la Biblia y de los escritos de los líderes de la iglesia primitiva, comúnmente conocidos como los padres del desierto. Fui enriquecido para siempre con esta experiencia. De hecho, si leyeron mi libro Consumidos por Jesús, mucha de la inspiración para este clásico vino de mis experiencias durante ese periodo. La oración contemplativa. Durante ese año, cuanto más leía, más me daba cuenta de que estaba en terreno conocido. Este era un camino que ya transitaba en cierto modo. La oración contemplativa trata sobre la búsqueda de intimidad con Dios. La Biblia está llena de referencias al respecto. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmos 46:10. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Hablamos de una práctica cristiana antigua que no fue ampliamente difundida o practicada en gran parte de las filas evangélicas o carismáticas de hoy, pero que el Espíritu de Dios está restaurando el cuerpo de Cristo. En la oración contemplativa, nosotros como cristianos no nos relacionamos con Dios principalmente como uno que se sienta sobre su trono en los cielos, sino que a través de la realidad de nuestro nuevo nacimiento en Cristo, conectamos con Él como alguien que hizo morada dentro de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un trono en su corazón, donde Él habita en una manera muy personal. En contraste, en la oración intercesora, nos acercamos a quien está sentado sobre su trono en los cielos. Entonces, como creyentes sacerdotes, apelamos ante Dios y nos paramos en la brecha y le recordamos su palabra. Otra frase que es muy usada en algunos círculos hoy es comunión con Dios. Se entiende como tener compañerismo con Dios a través del poder del Espíritu Santo en Jesucristo, quien habita en el creyente nacido de nuevo. La comunión con Dios es una manera de tener amistad con el Espíritu Santo, aprendiendo a aquietar las distracciones de nuestra alma y del mundo, calmando el caos interno y el ruido externo que tienden a desviar nuestra atención tan fuertemente. En esta maravillosa forma de oración, venimos al corazón o centro de nuestro ser, donde Dios habita a través del Espíritu Santo, quien tomó posesión. Contemplamos la hermosura de Jehová e inquirimos en su templo. Salmos 27:4. En el primer capítulo de Colosenses, Pablo habla de los santos a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. La esperanza de la gloria es Cristo en nosotros. Algunos de los cristianos primitivos contemplativos y místicos, como Madame Guyon y otros, se refieren a esto como la mayor unión con Cristo. Veamos brevemente una cita acerca de Jean Guyon, escrita en el libro de Mi esposa, un llamado al lugar secreto. Más profundamente que nada, la vida de Madame Guyon nos enseña esta maravillosa verdad acerca de cómo podemos experimentar intimidad con Dios, porque ella escribe es Jesucristo mismo, la palabra real y esencial, que está en el centro del alma, el que se dispone a recibirlo. Nunca cesa un momento su operación divina y fructífera. Cuando entramos en comunión con Dios, quien habita dentro de nosotros, tenemos compañerismo con el Zoe, la vida misma de Dios, que nos limpia y nos separa para Él. Esto es lo que significa ser transformados. Hace mucho tiempo aprendí una declaración que da una sencilla explicación a todo esto. Debemos mantener la vida interior para ser efectivos en la vida exterior, para poder ser capaces de avanzar en confianza y autoridad para hacer la voluntad de Dios y ministrar en el poder del Espíritu Santo. Debemos nutrirnos y mantener nuestra comunión interior y compañerismo con Dios. Debemos ir regularmente a ese lugar en nuestro corazón donde su presencia habita. Con mucha frecuencia en toda la historia de la Iglesia y aún hoy, los cristianos tendieron a dividirse en dos grupos con respecto a estas verdades. Un grupo es el de ir y hacer, siempre ocupados, siempre haciendo cosas, misiones, sirviendo a los pobres, predicando el Evangelio. El otro grupo es el contemplativo, el de la meditación, la quietud y la reflexión, que le dan culto a la vida interior y solo quieren permanecer allí todo el tiempo. Bernardo de Clairvaux, el monje del siglo XII, identificaba tres vocaciones en la vida cristiana: la de Lázaro, el penitente; la de Marta, sierva activa y devota de las tareas hogareñas; y la de María, la contemplativa. Según Jesús, María había elegido la mejor parte. No había razón para que ella envidiara a Marta o dejara su deseo de contemplación insatisfecho para ayudar a su hermana en sus labores. La contemplación siempre debe ser deseada y preferida. La actividad debe ser aceptada, pero nunca buscada como un fin. Al final, la plenitud de la vida cristiana se halla en la unión de Marta, María y Lázaro en una persona. La vida interna nos prepara para la vida externa. Ambas son necesarias. Una de las lecciones que debemos aprender es construir un puente entre las dos. Escuche, vele, aguarde. En este tipo de oración de comunión no se trata de hacer algo, sino de estar con alguien hasta que nos convirtamos en su expresión para el mundo que nos rodea. Una de las mejores cosas que hice en mi vida me sucedió recientemente en Spokane, Washington, cuando participaba de 5 días de voto de silencio. Durante las primeras 10 horas de cada día
7 personas nos reuníamos cada mañana solo para hablar de nuestra fe y luego tomábamos un voto de silencio para las próximas 12 horas. Eso significaba que no debíamos hablar en absoluto. ¡Qué disciplina espiritual! ¡Qué día tan difícil, pero qué enriquecedor! Esa semana realmente me cargó las pilas. Para el cuarto y quinto día ya estaba inundado de una clase de revelación que me mantuvo encendido por meses. No fue otra cosa que la disciplina espiritual de aquietar mi alma ante Dios, prepararme a escuchar y esperar oír su voz. Difícilmente puedo describir el hondo sentido de paz interior y contentamiento que vino sobre mi vida en ese tiempo. El octavo capítulo de Proverbios provee 3 principios importantes relativos a la oración contemplativa. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Proverbios 8, 32 al 36. El versículo 34 contiene 3 principios: escucha, vela y aguarda. Los 3 verbos están en hebreo en pasado continuo o pasivo, indicando que son actividades que continúan en vez de ser momentáneas. Benditos son los que escuchan y continúan escuchando, los que velan y siguen velando, y los que esperan y siguen esperando. Para poder escuchar tenemos que cerrar nuestras bocas. No podemos oír y hablar al mismo tiempo. Velar a las puertas significa estar alerta y despierto. Josué, el siervo y sucesor de Moisés, fielmente se paraba afuera del tabernáculo de reunión cada vez que Moisés entraba, porque estaba vigilante. Era también el primero en ver la gloria que reflejaba el rostro de su líder cuando éste salía de una reunión con Dios. Esperar en las puertas significa estar en pie para escuchar lo que el Señor dirá, listos para cumplir sus órdenes o sentarse en quieta reverencia y adoración, lo que sea que Él desee. ¿Cuáles son las claves para una experiencia contemplativa? Escuchar, velar y aguardar. El vocabulario de lo contemplativo. La oración contemplativa no es una técnica, no es una terapia de relajación o una forma de autohipnosis. No es un fenómeno psíquico o paranormal, no es una aproximación de la nueva era a una manera de mejoramiento personal, ni un intento de poner la mente en blanco. No es algo nuevo, mucho menos una actualización de la meditación occidental envuelta en ropas cristianas. La contemplación es una herramienta bíblica de antaño para entrar en intimidad con Dios. Contemplar significa mirar fijamente a propósito, pensar a propósito, estudiar, esperar, meditar, reflexionar. La palabra reflexionar significa pensar acerca de algo, considerar profundamente, meditar. Meditar significa planear, tener intención de, pensar profundamente, reflejar sobre. La palabra reflejar significa devolver luz, sonido, una imagen en un espejo. Traer nuevamente o llevar nuevamente como consecuencia o como gloria reflejada. Cualquier concepto es confuso si no entendemos los términos del vocabulario usado. Por esta razón quiero definir algunos de los términos que hallamos comúnmente en los escritos cristianos proféticos y contemplativos, tanto antiguos como modernos. Falso hombre. Es la vieja naturaleza pecadora o el viejo hombre que Pablo les dice a los efesios en cuanto a la pasada manera de vivir: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22 al 24. Este falso yo es el egocéntrico que se aferra a las cosas y los valores del mundo y confía en las posesiones, el poder u otras personas para tratar de hallar la felicidad, la paz, el propósito, el significado y la vida. Verdadero hombre. Este corresponde a la nueva naturaleza espiritual que tenemos como cristianos, el nuevo hombre de Efesios 4:24 y Colosenses 3:10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3:9 al 10. Concentrarse.
Aunque fue un término usado ampliamente por los cuáqueros, su uso no se limita a la teología y práctica cuáqueras. Significa simplemente alejar todas las distracciones que compiten por nuestra mente hasta que estemos verdaderamente presentes con Él. Me encanta. Concentrarse es el arte meditativo de aquietarnos y enfocarnos en el Señor, quien es el centro de toda la vida. Recordar. Es el proceso de recolectar partes separadas de un todo. Es permitirle al Espíritu Santo que arroje luz sobre las fragmentaciones de nuestra vida, como para traer sanidad y limpieza a nuestras almas, emociones, recuerdos y pensamientos. Dos términos asociados que significan lo mismo son recolección e integración. Unión con Dios. Significa ser hechos uno con nuestro amo y creador. Es una obra que Dios hace en nuestros corazones, con dos ingredientes esenciales de parte de nosotros: amor por Dios y pureza de corazón. Primero viene la revelación del inmenso amor que Dios tiene por nosotros, y segundo, permitirle a Él producir en nosotros un corazón puro como expresión de nuestro amor por Él. Éxtasis espiritual. Este es esencialmente lo mismo que vimos en el capítulo 9 sobre la dimensión extática, un trance sobrenatural iniciado por el Espíritu Santo, en donde uno es tomado cautivo al reino espiritual para recibir esas cosas, revelaciones, visiones u otras experiencias que Dios desea darnos. Todo esto refleja un deseo de parte de los creyentes contemplativos de describir lo indescriptible. Al final quedamos reducidos a la simple confesión de Walter Milton: contemplación es amor encendido con devoción. La oración contemplativa es un ejercicio donde abandonamos el control de nuestras propias vidas y rehusamos apoyarnos en los bastones del viejo hombre. Es una clase de comunión con el propósito de aumentar nuestra intimidad con Dios y nuestra conciencia de su presencia. Es un paso de sumisión donde ponemos nuestro ser a disposición de Dios, a la vez que pedimos que su obra de purificación sea hecha en nuestras vidas. En Cristo Jesús nos abrimos a que el Espíritu Santo se conecte con el nuevo hombre, el verdadero hombre interior, y facilitamos un estado de unión con Dios. Recordar. El cuáquero Richard Foster, autor de los clásicos cristianos modernos, Celebración de la Disciplina y la Oración, hallando el verdadero hogar del corazón, es un estudiante avanzado de las distintas formas de oración. A través de sus estudios y experiencias, clasificó la oración contemplativa en 3 etapas: recordar, la oración en quietud y el éxtasis espiritual. La fase 1 es recordar, la cual vimos anteriormente como liberarse de todas las distracciones. Esa es la idea que está detrás del Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Algunas traducciones literalmente lo dicen de este modo: relájense y libérense, y conozcan que yo soy Dios. Hay una correlación aquí entre el conocimiento interno, en una manera de revelación del gran amor de Dios por nosotros, y el arrepentimiento de nuestra parte. Arrepentimiento significa volverse del pecado hacia Dios. En la rememoración nos alejamos de todas las distracciones para concentrarnos en el Señor y su presencia. Un ejemplo de distracción es enfocarse en lo que ya pasó, particularmente cuando nos hizo vivir en culpa y condenación. Mientras continuamos en esta senda de meditación, la verdad se ilumina dentro de nosotros. Una de las primeras cosas que veremos es la gravedad de nuestro pecado, todas nuestras fallas, heridas y fracasos. Parte de la fase de recordar es aprender a entregar esas cosas como un acto de adoración al Señor, y luego vivir en la simple realidad de la fe en la sangre de Jesús, del proceso de sanidad a través de la cruz en nuestras vidas. Este proceso tiene que ver con echar nuestros temores, ansiedades, miedos y preocupaciones sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. 1 de Pedro 5:7. Mientras descansamos en la quietud, le pedimos al Espíritu Santo que haga real a Jesús en nosotros y anule todo lo demás. Richard Foster nos enseña que una manera de hacer esto es ver a Jesús sentado en un sillón enfrente de nosotros. Él ciertamente está presente, pero a veces necesitamos cierta ayuda para visualizar esa realidad. Dios creó nuestra imaginación, y al igual que cualquier otra facultad que poseemos, precisamos santificarla, rendirla y usarla para los propósitos de Dios. Nuestra habilidad de fluir en el don de obrar milagros, incluyendo los milagros creativos, viene en parte por rendir al Señor la parte creativa de nuestras vidas, nuestra imaginación, porque allí es donde comenzamos a creer lo imposible.
Utilizar nuestra imaginación en la contemplación es perfectamente apropiado y uno de los mejores usos que podemos darle, cuando le pedimos a Dios que llene nuestros sentidos con su Espíritu Santo. Por supuesto, esto no es lo mismo que las imágenes usadas en la nueva era, sino simplemente lo que el hermano Lawrence llamó la práctica de la presencia de Dios. Si las frustraciones y distracciones comienzan a presionarnos, necesitamos una estrategia para cerrarles el paso. Madame Jean Guyon, la cristiana francesa y mística de fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII, y verdadera pionera de la oración contemplativa, cuyos escritos citamos anteriormente, recomendaba la meditación sobre las Escrituras para este propósito. Cuando las distracciones llaman nuestra atención, ella nos recomienda reflexionar, meditar, considerar y susurrar textos bíblicos. Todas estas palabras están contenidas en el significado de la palabra meditar. Meditar en las Escrituras nos ayuda a reenfocar nuestra atención en el Señor, lo cual es lo que se supone que hagamos. Nuevamente las palabras de Madame Guyon. Primero, lea un pasaje de las Escrituras. Una vez que sienta la presencia del Señor, el contenido de lo que ha leído ya deja de ser importante. La palabra ha cumplido su propósito, ha aquietado su mente y lo ha acercado a Él. El objetivo de apaciguarnos ante el Señor quieta y reposadamente y permitir que el silencio serene nuestros corazones ruidosos, esta es una habilidad que no se logra fácilmente, sino que se desarrolla en el tiempo a través de un proceso. Reconocer el problema ya es un paso en la dirección correcta. Ser conscientes de nuestra torpeza para conquistar las distracciones por nuestros medios es un gran avance. Todo eso es parte del proceso de recordar. Oración en quietud. Cuando nos acostumbramos a los beneficios de la primera etapa, somos guiados a la segunda fase de la oración contemplativa, lo que Teresa de Ávila y muchos otros llamaron la oración en quietud. En la fase anterior superamos los obstáculos del corazón, todas las distracciones de la mente y las vacilaciones de la voluntad. Las gracias divinas del amor y la adoración nos inundaron como olas del océano. El centro de nuestro ser está acallado y hay quietud para escuchar. Algo en lo profundo de nuestro ser fue despertado y traído a nuestra atención, y nuestro espíritu anda en puntas de pie, alerta y escuchando. Desde afuera viene una firme mirada que entra al corazón, a veces llamada contemplación al Señor. Ahora nos calentamos en la tibieza de su abrazo. Al esperar delante de Dios, Él nos da un espíritu enseñable. Nuestra meta, por supuesto, es llevar este contento a cada área de nuestras vidas, pero generalmente eso no se produce de un día para el otro. Sin embargo, al experimentar más y más de esta introspección divina, comenzaremos a ser portadores de su presencia a lo largo de todo el día. Así como el humo penetra en nuestras ropas, así también el aroma de la presencia de Dios plasmará nuestro ser y seremos asimismo portadores de su fragancia donde quiera que vayamos. Este es uno de los beneficios de la oración de comunión, entibiarnos al resplandor del amado. Entonces, cuando salimos de estar con Él y vamos al mundo, llevamos ese brillo de su majestuosa presencia. Éxtasis espiritual. La tercera etapa de la oración contemplativa es el éxtasis espiritual. Ya vimos varios aspectos de este estado en el capítulo 9. Cualquiera que estuvo en contacto cercano con una persona profética o un vidente sabe que ellos tienden a ser tranquilos por naturaleza. Se calman a sí mismos, muchas veces cerrando los ojos, y esperan en un reposo casi pasivo. En ese lugar de quieto distanciamiento de la realidad que los rodea, la iluminación, el espíritu de revelación, se les otorga y sus seres pronto comienzan a llenarse con las imágenes, los pensamientos y el corazón de Dios. Así funciona conmigo. Aplico la sangre de Cristo a mi vida y aquieto mi ser exterior. Luego entro en adoración a mi querido Señor y me deleito en la belleza de su hermosa presencia. Entonces Él me lleva a recámaras permeadas con la luz de su amor y llena mi ser con las visiones que desea darme. Por momentos estoy tan cautivo por su amor que me lleva más alto al lugar celestial donde mi espíritu parece remontarse. Oh, qué maravillosas son sus habitaciones. Oh, qué asombroso es nuestro Señor. El éxtasis espiritual, este paso final en la oración contemplativa, no es una actividad o algo que hacemos, sino una obra que Dios hace en nosotros. El éxtasis es la oración contemplativa elevada a la máxima potencia. Aún las autoridades reconocidas en materia de oración contemplativa admiten que es una experiencia breve en vez de una dieta básica. De este estado de éxtasis, Theodor Brakel, un pietista holandés del siglo XVII, escribió:
Fui transportado a un estado tal de gozo que mis pensamientos fueron elevados a un nivel en que podía ver a Dios con los ojos de mi alma y sentirlo al mismo tiempo. Fui lleno de gozo, de paz y una dulzura que no puedo expresar. Otra manera de describir este estado extático es ser embriagado con la presencia de Dios. Para un observador externo, alguien tomado por el Espíritu y llevado a un estado de rapto así, puede parecer borracho. La esencia de esta experiencia es ser envuelto con la presencia de Dios, sea o no que oigamos o veamos algo. Agustín de Hipona, el célebre doctor en teología del siglo IV, le dio la espalda a Dios durante los primeros años de su vida adulta. Su madre, Mónica, quien llegó a ser conocida como Santa Mónica, oró fiel y diligentemente durante muchos años por su hijo, hasta que finalmente éste entró en el reino de Dios. Juntos tuvieron una experiencia en el río Tíbet, en la ciudad italiana de Ostia. Agustín describe la experiencia en sus confesiones. Así estábamos solos y hablando juntos, y tan dulce nuestro hablar era, discutiendo entre nosotros y en presencia de la verdad, cómo sería la vida eterna de los santos. Aún con la boca de nuestro corazón resollábamos por las corrientes celestiales de tu fuente, la fuente de vida. Entonces, con los afectos ardiendo aún más fuertemente hacia el mismísimo, nos elevamos más alto y paso a paso atravesamos las cosas materiales, aún el cielo mismo, del cual el sol, la luna y las estrellas arrojan su luz sobre la tierra, y suavemente fuimos hacia arriba, meditando y hablando y mirando con asombro tus obras, y llegamos a nuestras propias almas y seguimos más allá de ellas para alcanzar esa región de plenitud sin fallas, donde alimentaste a Israel para siempre con el alimento de la verdad. Y mientras conversábamos, anhelando esta sabiduría, lo hicimos con todo el impulso de nuestros corazones. Suavemente entramos en contacto con ella y miramos y dejamos allí las primicias del Espíritu, y regresamos al sonido de nuestras voces, donde una palabra era tanto comienzo como un fin. Parte del problema que mucha gente tiene con estas corrientes desconocidas de lo profético y otras experiencias místicas es que aquellos que las describen, aquellos contemplativos que lo han experimentado por sí mismos, no pueden sino usar un lenguaje de romance divino e hipérbole poética, que hace poner nerviosos a algunos. A menudo el lenguaje del corazón no tiene sentido para la mente excepto para aquellos que están involucrados en el mismo sentir. El libro veterotestamentario de Cantar de los Cantares es nuestro ejemplo bíblico de este tipo de mensajes inspirados en vocabulario poético. La línea de llegada. Una vez que llegamos a conocer estas formas de Cristo en nosotros, la gloria de Dios mismo viviendo y habitando en nuestro ser, e ingresamos a la vida de unión y comunión con aquel que ahora reside sobre el trono de nuestras vidas, nos damos cuenta de repente que fuimos creados justo para eso. Caminar en esta vida y luz interior nos da el poder para avanzar y hacer las obras de Cristo en lo exterior. La gloria de Dios era tan brillante sobre Moisés que tuvo que poner un velo sobre su rostro. En el nuevo pacto en Cristo Jesús, el cual vivimos, tenemos una invitación abierta del Señor. El velo rasgado es como una llamada a mirar su rostro tanto tiempo como deseemos hacerlo. La puerta está siempre abierta. Entremos y contemplemos su brillante rostro. Al mirar a nuestro Maestro seremos cambiados de gloria en gloria, en gloria en gloria. Después de todo, ¿no es esa la línea de llegada, la meta de nuestra búsqueda apasionada? Ese es el río de agua viva que hace que mi corazón se sienta feliz. Busquemos las corrientes ocultas de lo profético y abundemos en intimidad con el amante de nuestras almas. Él es el destino de nuestra jornada.